Imagínate esto. Amanece en el Valle de México, y el aire huele a humo viejo, a madera quemada y a miedo recién nacido. En el lodo de los caminos quedan huellas mezcladas, sandalias indígenas, botas españolas y algo peor, marcas oscuras donde ayer hubo gente y hoy solo hay silencio. Un hombre pequeño, de espalda encorvada por los años y por la historia, se agacha y recoge del suelo una pluma rota. Todavía tiene pegado un grumo seco, como si el mundo hubiera escupido sangre y luego se hubiera hecho el inocente. Ese hombre se llama Cuauhtlatoatzin, el águila que habla. Y aquí viene el contraste que te muerde. Nadie lo mira como águila. Para muchos no es más que uno más, un indígena invisible, una voz que no cuenta, el tipo de persona que el poder aprende a no ver. Pero precisamente él, el que nadie elige, el que nadie aplaude, va a convertirse en el nombre que México repetirá durante siglos, como si el cielo hubiera hecho una apuesta sucia y perfecta, usar lo más humilde para romper lo más soberbio. Si tú buscas la historia del vidente de Guadalupe, la encontraste. Pero te advierto, no es una historia bonita de principio a fin. Tiene barro, tiene desprecio, tiene un asco frío, ese asco de saber que hay vidas a las que el mundo les pone precio y las remata como si fueran mercancía. Y aún así, por debajo de todo eso late algo que no se apaga. Cuauhtlatoatzin nació alrededor de 1474, en una tierra de maíz, maguey y cielo enorme, por la zona de Cuautitlán, al norte del Gran Lago. En esos años el mundo tenía un orden que parecía eterno. No era un paraíso, nunca lo fue, pero era su orden. Los mercados con su música de regateo, los templos con sus sombras, los caminos, llenos de cargadores que caminaban como si cargaran el peso del sol. La gente sabía quién mandaba, a quién obedecer, a quién temer, y si eras más igual, gente común, trabajadora, nacías sabiendo que tu vida iba a ser dura y que tu nombre iba a durar lo que dura un aliento en el invierno. De niño, Cuauhtlatoatzin aprendió temprano lo que se aprende sin que te lo expliquen. Que el hambre no pregunta, que la enfermedad no negocia, que la dignidad se defiende con la espalda recta, aunque por dentro estés temblando. En su familia, la vida era trabajo, el campo, el cuidado del hogar, la disciplina de levantarse antes que el gallo, la paciencia de esperar la lluvia como si fuera una visita importante. Pero lo que lo distinguía no era la fuerza ni la astucia, era otra cosa, la manera de mirar. Mientras otros veían solo lo inmediato, la milpa, la deuda, el tributo, él miraba el paisaje como si escuchara algo que los demás no escuchaban. Hay gente así. No es que tenga respuestas, es que trae preguntas por dentro. Y esas preguntas son peligrosas porque te hacen caminar. Creció viendo el poder desde abajo. Vio pasar recaudadores, vio castigos, vio al sistema exigir tributo con la cara seria de quien cree que la injusticia es normal. Aprendió a hablar poco y observar mucho. Y sin embargo, su nombre parecía una broma del destino. El águila que habla, como si el universo ya supiera que un día su voz iba a atravesar muros, aunque al principio apenas atravesara el patio de su casa. En aquellos años el valle era un tablero enorme, las alianzas, las guerras, los tributos, todo se movía. Y en medio de eso, la vida cotidiana seguía. Nacían niños, morían viejos, se celebraban cosechas, se contaban historias a la luz del fogón. Cuauhtlatoatzin escuchaba relatos de antepasados, de señales, de sueños que se volvían advertencia, porque su mundo estaba lleno de símbolos. Cada cosa tenía peso. Un ave que cantaba raro, una tormenta fuera de temporada, una grieta en un muro. Nada era nada. Y entonces, sin pedir permiso, llegó el viento nuevo. Primero fueron rumores. Hombres extraños en la costa, animales enormes que no eran venados, truenos que salían de tubos. Después el rumor se volvió marea. 519. Los extraños ya no eran historia lejana, eran presencia. A Cuauhtlatoatzin le tocó ver cómo el miedo cambia de forma. Al principio parece curiosidad, luego se vuelve sospecha, y al final se convierte en un nudo en el estómago que no se deshace ni con comida. Para cuando la gran ciudad cayó, cuando el corazón del imperio se rompió, él ya no era un joven, era un hombre hecho, con la piel endurecida por el sol y por la vida, y eso hace que todo sea más cruel. Porque no vivió la conquista como aventura, sino como derrumbe. A un niño le puedes vender la idea de que todo será nuevo. A un adulto le estás arrancando lo que lo sostuvo desde siempre. La caída no fue un instante, fue una cadena de días. Días en que el agua del lago parecía más pesada, días en que las calles se llenaron de un silencio raro, como si la ciudad contuviera la respiración.
días en que la muerte se volvió rutina, y la rutina, esa cosa terrible, hizo que la gente siguiera caminando incluso cuando ya no quería caminar. Ahí aparece la primera gran sombra de esta historia, la humillación, porque no solo cambió el gobierno, cambió el idioma del poder, cambió la manera de mirar a la gente. Lo que antes te hacía parte de un mundo, tu lengua, tu ropa, tus dioses, tus costumbres, ahora podía volverse un delito, una razón, para señalarte, para reírse de ti, para empujarte a la orilla. Cuauhtlatoatzin vio cómo a su alrededor algunos se acomodaban rápido, los que sabían negociar, los que olían el nuevo poder y lo adulaban, como se adula a un perro peligroso. Otros se quebraron, otros se escondieron, y la mayoría sobrevivió como pudo, tragándose el orgullo para conservar la vida. Él no fue de los que se volvieron importantes. No fue intérprete famoso, ni capitán, ni señor. Fue lo que el mundo nuevo aprendió a ignorar con eficiencia. Un indígena común, un trabajador más, una cara más entre miles. Y sin embargo, su vida personal también tenía su propio hilo, su propio dolor pequeño, que es el dolor real, el que te acompaña sin hacer ruido. Se casó, formó hogar. Dicen las tradiciones que su esposa, ya después, sería conocida como María Lucía tras el bautismo. No se habla de hijos, como si la vida les hubiera negado esa alegría, o como si la historia simplemente no hubiera considerado importante anotarlo. Y aquí hay un detalle que cala. Cuando los poderosos escriben la historia, apuntan nombres y hazañas. Cuando se trata de los pobres, dejan espacios en blanco, como si una vida humilde no mereciera registro completo. Aún así, él tenía algo que muchos habían perdido. Una calma terca. ¿No confundir con resignación? La resignación es rendirse por dentro. La calma terca es otra cosa. Es seguir de pie mientras todo cambia. Es hacer lo correcto, aunque nadie lo premie. Es no volverte monstruo, aunque los monstruos manden. Pero el mundo seguía apretando. Después de la conquista, el paisaje se llenó de símbolos nuevos. Cruces, campanas, palabras que no entendías, pero que venían acompañadas de autoridad. Llegaron frailes. Algunos miraban con compasión, otros con dureza, otros con esa mezcla extraña de te quiero salvar y te voy a cambiar a la fuerza. La fe, que debería ser medicina, a veces venía envuelta en la misma mano que castigaba, y eso confunde a cualquiera. Para Cuauhtlatoatzin, el conflicto no era solo político, era existencial. Porque cuando un mundo cae, no solo pierdes gobernantes, pierdes certezas, y de pronto, aquello que te enseñaron desde niño, lo que era sagrado, lo que era correcto, lo que era real, se tambalea como una casa en terremoto. En los pueblos, la gente murmuraba historias como quien se pasa brasas. Dicen que los dioses se enojaron, dicen que esto es castigo, dicen que vendrá algo peor, y lo peor no siempre es una guerra. Lo peor puede ser la sensación de que ya no perteneces a ninguna parte. En ese tiempo, Cuauhtlatoatzin empezó a caminar más. Caminaba por necesidad, por trabajo, por encargo. Y caminar es peligroso porque cuando caminas solo te alcanzan los pensamientos. Hay rutas que se vuelven costumbre, veredas entre magueyes, caminos bordeados de piedras, lomas desde donde se ve el valle extendido como un pecho cansado, y en esos caminos se topó con el nuevo idioma del poder. Órdenes, impuestos, amenazas. A veces bastaba una mala mirada para que te recordaran tu lugar. En la calle, el desprecio podía caer como escupitajo invisible. No mancha la ropa, pero te ensucia el alma. Aquí entra nuestro rival, el enemigo silencioso que lo va a perseguir incluso cuando aún no lo conoce. La incredulidad del mundo, esa fuerza que decide quién merece ser escuchado y quién no. No es una persona todavía, es un sistema, es la idea venenosa de que si eres pobre, indígena, viejo, entonces tu palabra vale menos. Esa idea será su contrincante principal, y más adelante tomará rostro, nombre, autoridad, pero por ahora es un aire pesado que se respira en cada esquina. Hay una noche, imagínala sin fecha exacta, porque a veces la vida no se acuerda de marcar el calendario, en la que Cuauhtlatoatzin se sienta afuera, mira el cielo y siente una punzada rara, como si algo lo estuviera llamando. No con voz, sino con necesidad. No es magia. Es ese instante humano en el que te das cuenta de que ya no puedes vivir solo sobreviviendo. Porque sobrevivir cansa, y llega un punto en que el alma pide otra cosa. En su entorno muchos reaccionaban de forma distinta al derrumbe. Algunos se volvían duros, otros se volvían cínicos, otros buscaban en lo nuevo una tabla de salvación. La fe cristiana empezaba a abrirse paso, a veces como agua limpia, a veces como agua obligada. Y para Cuauhtlatoatzin,
que había visto demasiado dolor como para confiar fácil, la pregunta era simple y brutal. ¿Quién es Dios cuando el mundo se vuelve injusto? Él no tenía biblioteca, no tenía escuela de teología, tenía experiencias, cicatrices y una intuición persistente, y esa intuición lo llevó poco a poco a acercarse a lo que escuchaba de los frailes. Historias de un Dios que se hace pequeño, de un hombre que muere perdonando, de una madre que sostiene sin aplastar, pero antes de creer necesitaba ver, no milagros, pero humanidad, y en ese periodo lo que vio fue una mezcla. Vio a gente sincera y vio a gente abusiva. Vio manos que curaban y manos que robaban. Vio palabras de consuelo y vio burlas. Lo nuevo tenía luz y tenía sombra. Como todo. Aún así, algo en él se movía, como semilla bajo tierra. Algo le decía que quizá la verdadera fuerza no estaba en los templos altos, sino en lo que sucede cuando una persona humilde decide hacer el bien en medio del caos. Hacia los años posteriores a la caída, su vida se fue reordenando. Su hogar cambió de lugar, su rutina también. Se habla de que vivió en la zona de Tolpetlac, y que desde ahí el camino hacia la gran ciudad, la que ya no era la misma, se volvió parte de su día a día, y cada vez que caminaba, cruzaba territorios donde el pasado y el presente se peleaban a mordidas, ruinas junto a construcciones nuevas, de palabras en náhuatl mezcladas con órdenes en español, rezos viejos escondidos bajo rezos nuevos. En ese choque Cuauhtlatoatzin no gritaba, no encabezaba rebeliones, no escribía quejas. Él hacía lo que hacen los que sostienen el mundo sin reconocimiento. Seguir. Y esa es otra forma de valentía, aunque nadie la cante. Pero el destino, si quieres llamarlo así, no había terminado de apretarlo. Porque cuando un hombre llega a cierta edad, ya cree que lo peor ya pasó. Ya cree que lo que le queda es repetir días hasta que el cuerpo se canse. Y justo ahí, cuando el orgullo baja la guardia, la vida mete el giro. En una mañana cualquiera, mientras el sol apenas pinta de oro las lomas, Cuauhtlatoatzin camina con el paso de quien conoce el camino de memoria, y sin saberlo, está acercándose a un lugar que pronto se volverá símbolo. Una loma que la gente llama Tepeyac, por ahora para él es solo parte del paisaje, solo una subida más. Solo viento, polvo y el canto distante de aves. Pero hay algo inquietante. Cada vez que se acerca a esa zona, el aire parece distinto. No místico todavía, sino distinto como cuando el mundo se queda callado antes de que ocurra algo. Y él, que siempre observó más de lo que habló, lo siente, no puede explicarlo, solo lo siente. Y aquí te dejo con esta imagen final de esta parte. Un hombre indígena, ya maduro, con un nombre que promete alas, caminando con los pies cansados sobre un suelo que cambió de dueño, sin saber que su historia está a punto de chocar con una fuerza enorme. La autoridad, la duda, la burla, sin saber que, muy pronto, el mundo que lo ignora va a tener que escucharlo. Aunque sea a regañadientes, la subida al Tepeyac no era un lugar santo todavía, era una loma áspera de tierra reseca, donde el viento te raspaba la cara como si quisiera recordarte que sigues vivo. Y en esos años, estar vivo ya era una especie de victoria amarga. Cuauhtlatoatzin caminaba con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por costumbre. Cuando has vivido bajo miradas que te pesan, aprendes a hacerte pequeño para que el mundo no te patee por error. Aún así, adentro de él algo crecía, algo incómodo, como una espina, la sensación de que su vida no podía terminar solo en eso, en cargar, en obedecer, en aguantar. Fue en esa grieta, la grieta del cansancio, donde empezó a entrar Dios. No entró con relámpagos, entró con algo más extraño, con palabras nuevas que sonaban suaves, pero estaban cargadas de filo. Perdón, misericordia, amor, madre, palabras que en boca de algunos eran puro instrumento, pero en boca de otros sonaban como agua limpia en medio de un campo quemado. Los frailes llegaron con cruces, campanas, cantos. Algunos hablaban como si tu mundo anterior fuera pura oscuridad. Otros, los más peligrosos, hablaban como si tu mundo anterior no hubiera existido. Y Cuauhtlatoatzin no era tonto. Sabía distinguir al hombre que te mira como hermano del hombre que te mira como trofeo. Al principio se acercó por prudencia. Si el poder cambia, tú aprendes a acercarte para no quedarte afuera. Pero luego se acercó por hambre, no de comida, hambre de sentido. Porque cuando ves morir a conocidos por enfermedades que ni nombre tenían en tu lengua, cuando escuchas llantos que no paran en los patios, cuando los cuerpos se vuelven tan comunes que la gente ya ni pregunta ¿quién fue?, algo se te rompe por dentro.
Y cuando algo se rompe buscas con qué volver a armarte. En ese tiempo Cuauhtlatoatzin conoció la sensación de estar entre dos fuegos. A un lado la memoria de su pueblo, su lengua, sus costumbres. Al otro la nueva fe que avanzaba como río. A veces calma, a veces desbordada. Había quienes decían, no te vendas, no te rindas. Y otros decían, si no te conviertes te aplastan. Pero él no quería convertirse por miedo, eso sería otra forma de esclavitud. Necesitaba creer de verdad o no creer. Y entonces ocurrió algo íntimo. Un cambio silencioso, casi invisible. Empezó a escuchar de verdad, a hacer preguntas sin levantar la voz, a quedarse a un lado mientras los demás discutían, porque en su interior había una pelea. El deseo de aferrarse a lo conocido contra la sospecha de que tal vez lo conocido ya no podía sostenerlo. Con el tiempo se fue acercando más a los frailes, aprendió oraciones, aprendió a persignarse, aprendió una idea que lo golpeó como piedra en el pecho, que el Dios cristiano no era solo un Señor del cielo que exige, era también un Dios que se deja herir, que se deja matar, y que aún así no devuelve odio. Esa idea, para alguien que había visto la violencia volverse ley, era una locura. Y una esperanza. Lo bautizaron, le pusieron un nombre nuevo, Juan Diego. No era solo un cambio de etiqueta. Para él, era como si le arrancaran una piel y le cosieran otra encima. Algunos lo celebraron, otros lo miraron con desprecio. Ya se hizo de los otros, y los otros, muchas veces, lo seguían mirando como inferior. Ya se bautizó, pero sigue siendo indio. Ese era el veneno de la época. Podías cambiar de fe y aún así el mundo te mantenía en el mismo escalón. Podías aprender oraciones y aún así te empujaban con el hombro. Podías hablar con respeto y aún así te respondían con burla. Pero Juan Diego, ya con su nombre nuevo, fue creciendo por dentro. Porque hay una diferencia enorme entre que te cambien y cambiar tú. Él no estaba traicionando su dignidad. Estaba buscando una raíz más profunda para sostenerla. En esos años también vivió duelo. Hay relatos tradicionales que dicen que su esposa murió relativamente pronto, y esa pérdida lo dejó con una soledad seca, sin melodrama, la soledad de quien ya no tiene con quien compartir el silencio. Y cuando alguien queda así, empieza a caminar más. Caminas para cansarte, caminas para no pensar, caminas porque si te quedas quieto te alcanza el dolor. Y fue caminando, que llegó el diciembre que lo partió en dos. Diciembre de 1531. El aire es frío, pero el sol todavía sabe calentar si te da directo. Juan Diego va rumbo a la ciudad para asuntos de fe, doctrina, misa, lo que ya era su rutina. Va por un sendero que conoce, con el paso constante del que no quiere llegar tarde, porque llegar tarde en esos tiempos podía costarte caro, aunque fuera solo en humillación. Sube por la zona del Tepeyac, y entonces sucede. Primero no es una visión grandiosa. Primero es un sonido, como canto, como música finita, no la música de fiesta, sino la música rara que parece venir de un lugar donde el mundo es más limpio. Juan Diego se detiene, mira alrededor, el viento trae el canto y luego se lo lleva, y de pronto una voz lo llama por su nombre. No Juan, no Diego dicho a la española con prisa, no, lo llama con una ternura que lo desarma. Él se queda helado, y eso es importante. Los santos en las estampitas parecen valientes desde el primer segundo, pero un hombre real, cuando el misterio lo alcanza, primero siente miedo. Miedo del bueno, el miedo que te dice, esto es más grande que tú. Y allí, en esa loma donde nadie lo respetaba, aparece una presencia femenina, no una reina lejana, no una figura que aplasta con su gloria, una mujer con mirada viva, con voz suave y firme, que lo trata como si fuera alguien importante. Quizá por primera vez en su vida, le habla, le pide algo que es, de por sí, un acto de violencia contra la lógica del poder. Que vaya con el obispo y le diga que ella quiere un templo allí, en el Tepeyac. Imagínate el tamaño del absurdo. Juan Diego sabe lo que significa presentarte ante un obispo. En esa época un obispo no era solo un pastor, era parte del engranaje del poder español. Juan Diego, indígena, pobre, sin rango, sin escolta, era exactamente el tipo de persona que la puerta aprende a detener antes de que llegues a la sala. Y aquí entra el enemigo con rostro. La incredulidad oficial, la sospecha elegante, la burla con sotana, la sonrisa de sí, sí, ya vete. Esa incredulidad va a ser su contrincante, su rival. Y no porque el obispo sea malvado como villano de cuento, sino porque el sistema entero estaba entrenado para una sola cosa: no creerle a un indio. La presencia le insiste, no con amenazas, sino con una confianza que lo deja sin excusas. Juan Diego baja del Tepeyac con el corazón golpeándole el pecho como tambor. Camina hacia la ciudad y en el camino siente una mezcla rara.
entusiasmo y pánico. Entusiasmo porque si eso fue real, entonces el cielo lo miró. Pánico porque si lo toman por mentiroso, lo pueden castigar. Y peor todavía, si lo toman por loco, lo pueden aplastar con lástima, que a veces duele más. Llega, busca entrar, lo hacen esperar, lo miran de arriba abajo. Sus sandalias, su ropa humilde, su cara de hombre mayor. Para muchos, no era un mensajero, era un estorbo. Pero insiste, lo dejan pasar. Lo recibe el obispo. Tradicionalmente se asocia esta escena con Fray Juan de Zumárraga. Y Juan Diego suelta el mensaje con la seriedad de quien sabe que está jugando la vida en una sola frase. Vengo a decirle que en el Tepeyac una señora no pide casa, pide templo. Silencio. El obispo lo mira. Y en ese mirar hay algo que Juan Diego conoce desde niño. El juicio anticipado. La idea de que su palabra vale menos antes de que termine de hablar. Le hacen preguntas, lo tantean, y al final la respuesta no es un sí, es un regresa después, un a ver, un vamos a pensarlo. Ese vamos a pensarlo en boca del poder significa no te creo. Juan Diego sale, y aquí viene el primer giro doloroso. No se enoja, no grita, no amenaza, se siente chiquito, como si le hubieran bajado el cielo a puñetazos, porque él ya había creído, y ahora el mundo le estaba diciendo, tu experiencia no existe. Regresa al Tepeyac con vergüenza en la garganta y le habla a la señora con una honestidad que casi duele de escuchar. Señora, mándale a alguien más, alguien importante, alguien joven, alguien que no huela a pobreza. A mí no me van a creer. Eso es humano, eso es brutalmente humano. Nadie quiere ser el mensajero cuando el mensaje te pone en ridículo. Pero ella le responde con una frase que, si la dices lento, te cambia la vida. Que hay muchos mensajeros, sí, pero que lo eligió a él, no por su fuerza, no por su prestigio, por su humildad, por su corazón obediente, no sumiso, por su manera de no usar la fe como arma. Juan Diego vuelve, segunda visita, segundo intento, y aquí el rival se pone más agresivo, aunque sea de forma decente. Lo interrogan, lo retienen, le sueltan miradas que dicen, este viejo está inventando, y aún así, él aguanta. En algún momento le piden una prueba, como si el cielo debiera mostrar identificación oficial. Juan Diego regresa al Tepeyac con esa petición clavada. La señora le promete una señal, pero el tiempo se vuelve un enemigo, porque la vida no se detiene para que ocurran milagros. Y justo cuando está por cumplirse la señal, su mundo cotidiano le mete un golpe bajo. Su tío, Juan Bernardino, según la tradición, se enferma gravemente, enfermedad de esas que apagan la mirada. Juan Diego se vuelve cuidador, corre por ayuda, busca a alguien que pueda traerle consuelo. Y aquí pasa algo que te rompe. El mensajero del cielo está atrapado por el dolor de la tierra, y aparece el asco del que casi nadie habla. La fragilidad humana, no la fragilidad bonita de ¡ay, qué tierno! La fragilidad sucia, sudor frío, vómito, fiebre, el olor agrio de una habitación donde la muerte se asoma. Juan Diego está en ese cuarto viendo cómo su tío se va apagando, y siente culpa, culpa por no cumplir, culpa por haber creído que podía con algo tan grande. La madrugada del 12 de diciembre, decide tomar otra ruta para evitar encontrarse con la señora. Sí, evitarla. No por desprecio, sino por desesperación. Porque piensa, si me ve, me va a detener, y yo tengo que conseguir un sacerdote para mi tío. Esa es una de las escenas más fuertes si la miras con honestidad. Juan Diego, el elegido, intentando esquivar al cielo, como quien se tapa la cara para que no lo vea la responsabilidad, pero el cielo no se esquiva. Ella se le aparece en el camino, y antes de que él suelte toda su culpa, ella lo corta con una ternura que es casi violenta. ¿No estoy yo aquí? ¿Que soy tu madre? No es regaño, es cobijo. Es la frase que te agarra del cuello del alma y te levanta. Juan Diego tiembla, y aún así le dice lo de su tío, lo urgente, lo humano. Entonces viene otro twist. Ella le asegura que su tío ya sanará, que no se angustie, que vaya por la señal. Juan Diego sube al Tepeyac, llega al lugar indicado, y encuentra algo imposible para esa temporada. Flores. No flores cualquiera. Flores frescas donde el frío suele matar brotes. Él las corta con manos temblorosas, las mete en su ayate, esa tilma de fibra áspera, humilde, hecha para cargar, no para guardar tesoros. Baja con el paquete de flores pegado al pecho como si cargara un corazón ajeno. Y aquí la tensión sube al punto máximo porque se encuentra de nuevo con el verdadero obstáculo. La puerta del poder. Llega al obispado, lo paran, lo ignoran, lo hacen esperar. Los sirvientes lo ven con curiosidad. Le preguntan qué trae. Él no quiere soltarlo, porque sabe que si le arrebatan la señal pierde todo. Insiste, ruega, aguanta. Algunos intentan que abra el ayate ahí mismo. Él se niega.
La señal es para el obispo, no para la burla. Finalmente lo dejan pasar. Juan Diego entra. Está frente al obispo. Su garganta está seca. Y en un gesto simple, el más simple y el más explosivo de su vida, abre el ayate para mostrar las flores. Las flores caen al piso, y en el tejido áspero aparece una imagen que no era un dibujo bonito para colgar, era una bofetada simbólica al orden del mundo. Una mujer, morena, con rasgos que abrazaban a los indígenas y al mismo tiempo hablaban, en códigos que también podían entender los españoles. Una figura que, de golpe, no pertenecía a un bando, sino que los descolocaba a todos. En esa sala el aire cambia. El obispo ya no está viendo a un indio terco. Está viendo algo que no puede despachar con una sonrisa. Juan Diego en ese instante no celebra, no presume, no se vuelve héroe fanfarrón. Se queda quieto, casi asustado, como si entendiera que su vida acaba de ser tomada por una historia más grande que él. Y sin embargo el rival no muere ahí. La incredulidad no desaparece de golpe. El mundo no se vuelve justo porque ocurrió una señal. Al contrario, en el momento en que algo así sucede, nacen nuevos enemigos. Porque si la gente empieza a creerle a Juan Diego, muchos pierden control. Pierden control los que viven de decir, tú no vales. Pierden control los que se sienten dueños de lo sagrado. Pierden control los que necesitan que el indígena siga callado. Y algunos por eso empiezan a murmurar, fue truco, fue invento, alguien lo ayudó. Ese viejo es un títere. La rivalidad cambia de forma. Ya no es solo el obispo dudando, ahora es un enjambre de sospechas alrededor de Juan Diego. El mismo pueblo que puede amar un milagro, a veces también ama destruir al mensajero con chisme. Pero la historia ya arrancó, y Juan Diego ya está adentro. No se vuelve rico, no se vuelve poderoso, se vuelve necesario. Un testigo incómodo, un puente que no encaja con las categorías simples. Porque ahora, su existencia le recuerda a todos una verdad que duele. Que el cielo, si esto es cierto, decidió hablar en náhuatl con un hombre pobre. Y obligó al poder a escuchar, y mientras la noticia se esparce como fuego en rastrojo, Juan Diego piensa en su tío, corre a verlo, llega con la ansiedad de quien espera encontrar muerte, y encuentra vida. La tradición dice que el tío sana, y que incluso él mismo recibe una experiencia vinculada a esa señora, confirmando el nombre por el que será conocida. Para Juan Diego eso no es bonus milagroso, es la confirmación íntima. No se trató de su ego. No se trató de su imaginación, no se trató de un deseo de figurar. Alguien, intervino en su dolor más personal. Y ahí por fin se rinde, pero no se rinde como esclavo, se rinde como quien deja de pelear contra el sentido. Su llegada a Dios no fue un salto cómodo, fue un camino atravesado por humillaciones, por dudas, por el asco de la enfermedad, por el miedo de ser aplastado por el poder. Y aún así, llegó. Llegó a una fe que no le prometía que el mundo sería justo al día siguiente, pero sí le prometía que su vida humilde podía ser un lugar donde lo sagrado se asomara. Y justo cuando parece que todo se resolvió, empieza lo más difícil. Porque una cosa es vivir un milagro, y otra cosa es cargarlo en la espalda el resto de tu vida, mientras la gente te mira como santo, o como farsante, o como herramienta. Y Juan Diego estaba a punto de descubrir que el verdadero precio de ser testigo no es la emoción del instante, sino el peso de los años después. El milagro no termina cuando cae la última flor al suelo. Ahí apenas empieza el problema real. ¿Qué haces cuando el cielo te toca y luego te suelta en el mismo mundo de siempre? Juan Diego salió del palacio episcopal con la tilma pegada al cuerpo como si fuera piel nueva. Afuera, la ciudad seguía oliendo a lo de siempre. Fogones, polvo, gente apurada, animales, basura húmeda en las esquinas. No bajó un coro de ángeles a limpiar las calles. No se detuvieron los abusos por respeto, no se borraron de golpe las jerarquías. La vida siguió igual, excepto por una cosa. Desde ese día muchos ojos lo perseguían. Algunos ojos eran de fe, otros de curiosidad, y otros eran los peores, ojos de cálculo. Porque cuando algo sagrado se vuelve popular, aparecen dos tipos de personas, los que lo aman y los que lo quieren usar. Y Juan Diego, que toda su vida había sido invisible, ahora era el centro de una hoguera. Una hoguera que calienta, sí, pero también quema. El obispo, que ya no podía despachar el asunto con un gesto, empezó a moverse. Había que investigar, decidir, cuidar, pero también había que controlar. El poder no sabe vivir sin control. Y en esa mezcla extraña de devoción y administración, se toma una decisión que cambia la vida de Juan Diego para siempre. Se le pide quedarse cerca de la imagen, cerca del lugar donde todo ocurrió,
para servir como testigo, guardián, narrador. Así, el hombre que caminaba sin que nadie lo notara terminó viviendo junto al Tepeyac, en una vida de servicio que no era glamorosa, ni cómoda, ni tranquila. Aquí es donde la historia se pone más humana y más peligrosa, porque la santidad no se mide por un instante, sino por la repetición, por lo que haces 1000 veces cuando nadie aplaude, por cómo respondes cuando el milagro ya pasó y te quedan las consecuencias. El primer cambio fue simple pero brutal. Su privacidad murió. Gente empezó a llegar. No en filas ordenadas como procesión bonita. Llegaban como llega la necesidad. Desacomodada, desesperada, con niños llorando, con enfermos cargados, con mujeres con los ojos rojos, con hombres que apretaban la mandíbula para no quebrarse. Llegaban a pedir, a tocar, a ver, a escuchar. Y todos querían lo mismo, que Juan Diego contara. ¿Cómo fue? ¿Qué te dijo? ¿Dónde estabas parado? ¿Cómo sonaba su voz? ¿Qué sentiste cuando te llamó? ¿Te dio miedo? ¿Por qué a ti? Al principio Juan Diego respondía con la precisión de quien entiende que no debe exagerar, pero pronto se dio cuenta de algo. La gente no solo quería datos, quería consuelo. La gente quería creer que, si el cielo miró a uno de los suyos, entonces también podía mirarlos a ellos. Y ahí empezó su verdadero ministerio. No el de predicar desde un púlpito, sino el de escuchar y hablar con el corazón, como esos ancianos que en los pueblos se vuelven medicina porque saben poner la mano donde duele sin hacerte sentir menos. Pero no todo era dulce, con la fama viene el veneno. Los rivales aparecieron sin anunciarse, como ratas cuando huelen comida. El enemigo principal, la incredulidad y el control, tomó forma en personas concretas. Funcionarios, religiosos, vecinos resentidos, oportunistas, gente que no soportaba que un indígena humilde fuera el centro de algo tan grande. Y entre esos oportunistas surgió el competidor más peligroso. El narrador falso siempre pasa. Cuando una historia se vuelve poderosa, alguien intenta reescribirla para ponerse en el centro. Alguien empieza a decir, yo estuve ahí, a mí también se me apareció, yo también recibí una señal, yo soy el verdadero elegido. No era uno, eran varios. Algunos por delirio, algunos por hambre de atención, algunos por estrategia, y esa competencia no era solo chisme. Podía destruir la credibilidad del acontecimiento, podía volverlo un circo, podía convertirlo en excusa para persecución, porque el sistema, cuando quiere apagar algo, no siempre lo prohíbe de frente. A veces lo ensucia, lo ridiculiza, lo llena de imitadores para que la gente diga, va, todos mienten. Juan Diego tuvo que aprender a pelear sin violencia, a defender la verdad sin levantar la mano, a sostener el relato sin convertirlo en espectáculo. Y aquí hay un detalle que lo vuelve inmenso. Él no hablaba como un actor, hablaba como un testigo, sin adornos innecesarios, sin buscar protagonismo, con una mezcla de humildad y firmeza que desconcertaba incluso a sus enemigos. Pero ese estilo también atraía problemas, porque la gente del poder tolera mejor al pobre cuando el pobre es servil. Juan Diego no era servil, era respetuoso, sí, pero su respeto no era miedo, era convicción. Cada día el Tepeyac se iba transformando. Al principio el lugar era humilde, un espacio de reunión, oraciones, cantos sencillos. Con el tiempo empezó la construcción de una ermita, una casa para esa devoción nueva, y ahí Juan Diego se convirtió en una pieza clave, no como arquitecto, sino como rostro vivo de lo ocurrido. Había días de paz, días en que el viento olía a flores reales y la gente rezaba sin drama, pero también había días que parecían sacados de una pesadilla. Enfermos que se desmayaban, pleitos por acercarse, gritos de desesperación, acusaciones entre vecinos, intentos de robo, fanáticos queriendo arrancar pedazos del lugar para llevárselo a casa, porque cuando la fe se vuelve masiva, también despierta la ansiedad humana, la ansiedad de si no lo toco no es mío, la ansiedad de si no llego primero pierdo mi milagro. Juan Diego tuvo que ser guardián de un fuego que podía incendiar a cualquiera, y entonces apareció otra cara del conflicto. La rivalidad cultural. Muchos indígenas comenzaron a acercarse con una emoción peligrosa. Para algunos, esa señora era consuelo. Para otros, era una confirmación de que su mundo no había muerto del todo. En la imagen y en el mensaje percibían símbolos que hablaban su idioma del alma, y eso era poderoso. Pero también generaba tensión con ciertos sectores españoles que preferían una religión controlada, limpia, sin mezclas, sin interpretaciones locales, así que Juan Diego quedó parado en medio de dos presiones. De un lado, su gente buscando abrazarse a la señora como refugio. Del otro, algunos religiosos y autoridades queriendo encuadrar todo, regularlo,
hacerlo obediente, y la pregunta escondida en cada discusión era venenosa. ¿De quién es Guadalupe? Si respondías de todos, la gente que amaba el control se molestaba. Si respondías de los indígenas, los poderosos sospechaban rebelión. Si respondías de los españoles, el pueblo se sentía traicionado. Juan Diego, con su sola existencia, era un puente incómodo, y los puentes reciben golpes de ambos lados. Aquí viene uno de los twists más duros. Juan Diego empezó a ser usado como prueba en debates que él nunca buscó. Había quienes lo exhibían como, mira qué bien se convirtió, qué buen ejemplo. Y había quienes lo deshumanizaban como, es solo un instrumento. Y mientras unos lo subían al altar, otros lo querían empujar al suelo. Y en medio, él solo quería servir. Su rutina se volvió una especie de liturgia silenciosa. Levantarse temprano, rezar, recibir gente, contar lo ocurrido con paciencia, a acompañar, ayudar a organizar, cuidar que la devoción no se volviera feria y volver a rezar cuando el cansancio le mordía los huesos. En esa época Juan Diego aprendió algo que pocos aceptan. La fe cansa. Cansa porque te exige ser bueno incluso cuando te tratan mal. Cansa porque te pide no odiar aunque te provoquen. Cansa porque te obliga a ser puente aunque te pisen. Hubo momentos en que lo intentaron romper, no con cuchillos, con algo más sutil. Burla, insinuaciones, trampas sociales. Ese viejo inventa, seguro alguien le pintó la tilma, seguro lo manipularon. ¿Y por qué él sí y tú no? ¿Qué tiene de especial? Es puro negocio, es pura política. Y también apareció el otro enemigo, la envidia piadosa. Esa gente que parece muy religiosa, pero por dentro se consume porque Dios, según ellos, se equivocó de persona. Los que sonríen en público y te apuñalan con comentarios en privado. Los que no dicen te odio, sino discúlpame, pero tengo dudas. Dudas usadas como cuchillo. Juan Diego tuvo que aprender a no reaccionar, a no defenderse con ego, a dejar que su vida hablara por él. Porque cuando respondes a la envidia, la alimentas. Y él lo intuía. Pero el conflicto no era solo psicológico. Había peligro real. En una sociedad donde la autoridad podía castigar sin demasiadas explicaciones, ser el centro de una devoción masiva era delicado. Si alguien decidía que la devoción generaba desorden, podía reprimirla. Si alguien decidía que la historia olía a superstición indígena, podía convertirla en persecución. Así que Juan Diego se volvió cuidadoso, no temeroso, cuidadoso. Elegía las palabras, medía los tonos. No alimentaba fanatismos, no vendía promesas fáciles. No decía aquí todo se cura. Decía más bien, aquí se consuela, y esa diferencia es enorme, porque el consuelo no siempre significa que te quitan el dolor. A veces significa que no lo cargas solo. Mientras la ermita crecía, también crecía la devoción, y con ella, el Tepeyac se volvió un punto donde se cruzaban mundos. Indígenas, mestizos, españoles, pobres, gente con rango. Era extraño ver a personas que en la calle no se mirarían ni a los ojos, ahora coincidiendo en un mismo lugar, empujadas por la misma necesidad, y ese cruce, era profundamente subversivo. Un lugar así desarma jerarquías, aunque sea por un rato. Y el poder detesta eso, incluso cuando el poder se disfraza de piedad. Juan Diego, sin planearlo, se convirtió en una amenaza tranquila, no porque incitara a la rebelión, sino porque su historia decía algo insoportable para muchos. Que lo sagrado puede elegir al despreciado, que el cielo no pide permiso a los sistemas, que la dignidad indígena no está cancelada por la conquista. Ahora imagina lo que eso provocaba en la mente de un español orgulloso, de un funcionario ambicioso, de un religioso rígido. Si aceptas esa historia, tienes que aceptar que tu superioridad no es divina. Y hay gente que prefiere negar el cielo antes que perder su trono interior. En ese contexto, Juan Diego empezó a desarrollar una manera de hablar que no era predicación de libro, sino enseñanza viva. Sus palabras tenían estructura sencilla, como las cosas que se aprenden trabajando. Dios no desprecia. La madre no humilla. El mensaje no es para inflar el orgullo, es para sanar. Si vienes a presumir fe, te vas vacío. Si vienes con corazón roto, aquí te levantan. Y así, sin hacerlo sermón formal, Juan Diego fue formando una comunidad alrededor del Tepeyac. Gente que rezaba, que cuidaba el lugar, que ayudaba a peregrinos, que sostenía la devoción. No era una organización perfecta. Era humana. Se peleaban, se reconciliaban, se cansaban, volvían, y de vez en cuando la vida le metía otra vuelta de tuerca, porque el dolor no deja en paz. Hubo días en que Juan Diego sintió el peso de su edad como nunca. Las rodillas, la espalda, el pecho. Esos dolores que no se ven pero te cambian el humor. Y ahí el enemigo interno aparecía. La tentación de decir ya basta. Pero cuando Juan Diego pensaba en rendirse, veía caras.
una madre indígena con un niño enfermo, un anciano que venía arrastrando pies. Desde lejos, un joven con culpa en los ojos, un español que llegó arrogante y salió llorando sin entender por qué. Y entendía su papel. No era el milagroso, era el testigo, el que sostiene la puerta abierta para que otros entren. Ahora, hay algo que muchos olvidan. Juan Diego también era un hombre que cargaba el duelo de una época entera. Había visto caer su mundo. Había visto morir a su gente por violencia y enfermedad. Había visto cómo el idioma del poder cambia el nombre de las cosas para justificar el abuso. Esa memoria no desaparece por rezar. Entonces, su servicio no era solo religioso. Era una forma de resistencia del alma. Resistir sin odio, resistir sin venganza, resistir sin negar el pasado. Y ese tipo de resistencia es más difícil que levantar un arma. Con los años, su fama creció. Pero él seguía viviendo de manera austera. No hay relatos de que se enriqueciera, ni de que usara su posición para dominar a otros. Eso irritaba aún más a los oportunistas. Porque el oportunista entiende una cosa. Todo se puede vender, menos al que no está en venta. Y aquí vuelve el competidor falso, una última vez, con una jugada sucia. Algunos empezaron a ofrecer relatos alternativos para atraer peregrinos a otros lugares, para sacar ventaja, para hacerse notar. Decían, la verdadera señal fue aquí, la verdadera aparición fue allá. Yo tengo una reliquia, yo tengo una bendición especial, como si la fe fuera mercado. Juan Diego tuvo que mirar eso sin convertirse en policía de lo sagrado. No podía andar peleándose con cada charlatán. Su arma era otra, constancia. Verdad repetida con calma, servicio diario. Y con el paso del tiempo esa constancia fue ganando. Porque al final, la mentira puede gritar más fuerte, pero la verdad dura más. La mentira se cansa, la verdad se queda. En el Tepeyac, el ritmo del día se volvió como un corazón. Amanecer con oración, llegada de peregrinos, cantos, llantos, promesas, agradecimientos y noche con silencio. Y en medio Juan Diego, ya anciano, cada vez más delgado, pero con ojos firmes, como si su cuerpo se fuera apagando, pero su misión se volviera más clara. Lo impresionante es que su historia no lo volvió duro, lo volvió tierno. No tierno de debilidad, sino tierno de madurez. Esa ternura que no necesita demostrar nada, que ya vio suficiente horror como para no desperdiciar energía en orgullo. Y sin embargo el conflicto no se había ido, porque el poder, aunque no pudiera negar la devoción popular, todavía podía hacer lo que mejor hace: administrar la memoria, decidir qué se escribe, qué se olvida, qué se repite, qué se guarda. Y ahí Juan Diego no tenía control, ninguno. De hecho, mientras él servía en silencio, otros empezaban a apropiarse del relato, a convertirlo en herramienta política, en símbolo útil, en bandera. Y esa es la tragedia escondida. El testigo vive una cosa, y después otros la usan para sus propios fines. Juan Diego lo intuía, pero tampoco era ingenuo. Sabía que así funciona el mundo. La pregunta era, ¿podría su espíritu mantenerse limpio en medio de esa batalla? Y aquí está la respuesta, en una escena simple que te la puedes imaginar como película. Una noche fría, el Tepeyac quieto, las brasas casi apagadas. Juan Diego, solo, sentado, mirando hacia la oscuridad donde se adivina la ciudad, y su voz baja casi sin fuerza repite una oración, no para pedir fama ni protección ni más milagros. Pide una sola cosa, que la gente encuentre consuelo, eso es todo. Y con esa escena, la tensión se prepara para el último tramo, porque cuando un hombre así envejece, el mundo empieza a preguntarse, ¿qué pasa cuando él ya no esté? ¿Quién sostendrá el relato? ¿Quién cuidará el lugar? ¿Quién impedirá que los poderosos lo deformen? ¿Quién evitará que el enemigo, la incredulidad, el control, la burla, regrese con fuerza? Juan Diego estaba acercándose a su final, y su final no iba a ser solo un adiós, iba a ser el inicio de otra pelea. La pelea por su nombre, por su verdad, por su lugar en la historia. El cuerpo de Juan Diego fue envejeciendo como se envejece cuando uno ha servido demasiado. No con drama, sino con un cansancio fino, metido en los huesos, como si el frío ya viviera dentro de él. La gente seguía llegando al Tepeyac, y él seguía recibiéndolos con esa paciencia de quien ya aprendió que el dolor ajeno no se arregla con prisa. Pero cada día le costaba más levantarse, cada día el aire pesaba más, y a veces, cuando se quedaba solo, apretaba los ojos como si escuchara de nuevo aquel canto de la loma. No para buscar un milagro, sino para recordar que su vida no había sido un error. Lo extraño es que, mientras él se apagaba, el mundo alrededor se encendía, la devoción crecía, la historia se hacía grande, y cuando una historia se hace grande, el poder se mete en medio como un cuchillo, para cortarla, para repartirla, para apropiársela,
Lo que había empezado como una voz humilde en una loma ya era un fenómeno que movía gente, decisiones, dinero, influencia. Y en esa mezcla, Juan Diego se dio cuenta de algo que dolía más que su espalda, que su testimonio podía ser amado, o podía ser utilizado. El enemigo, ese rival que nunca se cansa, seguía ahí. La incredulidad con cara de autoridad, la burla con guantes blancos, el cálculo disfrazado de prudencia. Ya no bastaba con decir no te creo. Ahora el rival jugaba más sucio. Sí te creo, pero lo voy a administrar yo. Había quienes querían convertir Guadalupe en un instrumento de control cultural, y había quienes, desde el otro lado, querían borrarla por considerarla demasiado peligrosa, demasiado mezclada, demasiado cercana al pueblo. Lo que irritaba a muchos no era solo la imagen o el mensaje, era el hecho de que el corazón de todo era un indígena pobre al que no pudieron callar. En los últimos años de su vida, Juan Diego veía ese choque con una lucidez triste. Sabía que él no iba a ganar esa batalla política. Su fuerza no estaba en mandar, estaba en permanecer fiel. Y así, su último acto de resistencia fue uno silencioso. No dejar que el ruido del mundo le ensuciara el alma. Ya anciano, más cerca de los 70 que de los 60, una edad enorme para esa época, su vida se volvió una liturgia todavía más simple. Menos palabras, más mirada, más oración en voz baja, más silencio. El tipo de silencio que no es vacío, sino presencia. A veces llegaban peregrinos que querían tocarlo, como si tocar su mano fuera garantía de algo. Él no lo permitía con orgullo, no se hacía estrella. Si le tomaban la mano, era para rezar juntos, no para coleccionar un momento, porque Juan Diego entendía algo que muchos todavía no entienden. Cuando lo sagrado baja, no baja para crear ídolos humanos, baja para sanar, y aún así, el mundo insistía en hacerlo símbolo. Y ser símbolo es peligroso porque un símbolo se usa, un símbolo se manipula, un símbolo se pelea. En ese tramo final, empezó a correr una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta frente a él, pero que flotaba como humo. ¿Qué pasará cuando muera el testigo? Sin Juan Diego, la historia quedaba en manos de otros, en manos de escribanos, en manos de autoridades, en manos de quienes podían torcer el relato con una pluma. Y aquí viene uno de los giros más duros de toda esta historia. El enemigo no necesitaba matarlo para derrotarlo, solo necesitaba sobrevivirlo y controlar la memoria después. Juan Diego lo sabía, no con paranoia, sino con experiencia. Había visto cómo se reescribe la vida de los humildes. Había visto cómo el mundo pone nombres, quita nombres, borra rostros. Había visto cómo se convierte una persona en una herramienta, y por eso, en sus últimos días, su oración se volvió todavía más cruda, más humana. No era hazme famoso. Era casi lo contrario. Que no se pierda lo esencial. Lo esencial no era él, era el mensaje. Compasión para el que sufre, dignidad para el despreciado, ternura para el herido, una madre que se acerca sin aplastar, un Dios que no escupe al pobre. En 1548 la muerte finalmente se le sentó al lado sin hacer ruido. No hay una gran escena de epopeya. No hay descripción de rayos celestiales que abran el techo. La muerte llega como llega a los que han trabajado toda la vida, con cansancio, con un suspiro largo, con los ojos cerrándose despacio, pero quienes lo rodeaban sintieron algo raro. No era solo tristeza, era esa mezcla extraña de duelo y gratitud, como cuando se apaga una lámpara que te guió en la noche, y entonces pasó lo inevitable. La gente empezó a pelearse por su cuerpo, por su recuerdo, por su lugar, porque cuando muere un testigo, el mundo busca apropiarse del testigo para legitimar su versión. Unos decían, fue santo, pero hay que mantener todo bajo control. Otros decían, fue santo y su santidad es del pueblo. Otros, los más fríos, decían, fue útil, pero ahora lo importante es la institución, no el hombre. Juan Diego el Humilde volvía a ser el campo de batalla. Se habla de que fue sepultado cerca del lugar que sirvió, en las inmediaciones del Tepeyac, como si su vida terminara donde empezó, su misión, junto a ese punto donde el cielo y el barro se cruzaron. Pero su muerte no cerró la historia, la abrió como herida. Porque en los años siguientes, la devoción a Guadalupe siguió creciendo con una fuerza que nadie pudo contener del todo. Y mientras la imagen se volvía cada vez más central para la fe del pueblo, el nombre de Juan Diego corría el riesgo de quedar reducido a pie de página, el mensajero. Y ahí aparece el gran twist histórico. El mundo puede amar un milagro y olvidar al hombre que lo cargó. ¿Por qué? Porque recordar a Juan Diego con toda su humanidad obliga a aceptar algo incómodo, que un indígena pobre puede ser portador de lo sagrado. Y esa idea siempre amenaza a los que aman las jerarquías rígidas.
Así que, con el paso del tiempo, el relato popular se mantuvo vivo, en cantos, en peregrinaciones, en la memoria de familias. Pero también se volvió vulnerable, a dudas, a discusiones, a intentos de minimización. Hubo épocas en las que el rival regresó con fuerza, cambiando de máscara. Ya no era el burócrata que se ríe, sino el escéptico sofisticado, que dice, no hay pruebas suficientes, son leyendas, es propaganda, es construcción cultural. Algunos lo decían de buena fe, otros por orgullo, otros por desprecio. Y la historia de Juan Diego, como la de muchos humildes, quedó colgando entre dos mundos, el de la fe viva del pueblo y el de los debates de escritorio. Pero aquí hay algo que ni el enemigo más elegante pudo vencer: la terquedad del amor popular. Porque Guadalupe no se volvió importante solo por documentos. Se volvió importante porque la gente la vivió como madre en la tragedia, en epidemias, en guerras, en injusticias, en tiempos donde nadie defendía al pobre, y cada vez que el pueblo pronunciaba Guadalupe, en el fondo también estaba pronunciando Juan Diego, aunque no siempre lo supiera, porque su figura era el puente, el primero que fue escuchado cuando nadie escuchaba. Y eso explica por qué la Iglesia en México lo venera con tanta fuerza. No como un adorno, sino como un símbolo vivo de lo que la fe puede hacer cuando deja de ser herramienta del poder y se vuelve refugio para los últimos. Juan Diego encarna varias cosas al mismo tiempo. Encarnó la humildad radical. No se creyó dueño del milagro, no se convirtió en jefe, no construyó un culto a sí mismo. Encarnó la dignidad indígena en tiempos de desprecio. Su sola historia grita que el indígena no es objeto de conquista, sino sujeto amado, capaz de santidad. Encarnó el puente, entre náhuatl y español, entre dos mundos heridos, entre los que mandaban y los que sobrevivían. Y ser puente duele, porque todos te pisan, pero sin puente nadie cruza. Encarnó la obediencia valiente. No obediencia ciega al poder, sino fidelidad a una misión que lo superaba, aun cuando lo ridiculizaban. Y, sobre todo, encarnó una idea que en México late fuerte: que Dios y la Madre no se quedan en los palacios, sino que caminan por los senderos polvosos con la gente común. Con el tiempo su figura comenzó a recibir reconocimiento oficial más claro, y ese proceso no fue rápido, ni limpio, ni libre de pleitos, porque el reconocimiento institucional siempre llega con fricción, evaluaciones, discusiones, oposiciones, defensas, y el rival, por supuesto, volvió a presentarse. No es suficiente, no corresponde. Pero mientras arriba se debatía, abajo se seguía rezando. Y ahí hay otra paradoja que te deja pensando. El pueblo muchas veces canoniza primero con la memoria, con la devoción, con la vida, y la institución llega después, poniendo sello a algo que ya ardía. Finalmente, su nombre quedó afirmado de manera más explícita en la vida de la Iglesia, hasta ser reconocido como santo, y su fiesta litúrgica, en muchos lugares, se celebra el 9 de diciembre, pegada como sombra luminosa al gran día guadalupano del 12, como si la historia insistiera en recordarte que antes del templo, antes de la multitud, antes de la bandera cultural, hubo un hombre caminando solo. Y mira lo que eso significa para México, en el fondo: que la fe no nació aquí como imposición pura, sino también como encuentro doloroso y misterioso, que el rostro de Guadalupe, como lo entiende el pueblo, no es un rostro frío europeo que mira desde arriba, sino un rostro que se acerca a una herida histórica, y que Juan Diego representa la posibilidad de no quedar destruido por la conquista, de no volverte odio, de no volverte instrumento, de no perder el alma. Su legado es gigantesco y a la vez íntimo. Gigantesco porque la devoción guadalupana se volvió una de las columnas de la identidad mexicana, religiosa y cultural, porque el Tepeyac se volvió destino de peregrinos, lugar de lágrimas y promesas, punto donde la gente siente que no está sola. Íntimo porque al final Juan Diego no dejó libros ni discursos brillantes. Dejó una actitud: cuando te eligen para algo grande, no te engrandezcas, hazte útil. Cuando el poder te humille, no te conviertas en el mismo monstruo. Mantén la ternura. Cuando el mundo te diga no vales, no respondas con violencia, responde con fidelidad. Y tal vez el detalle más impactante, el que de verdad escupe en la cara de la lógica del poder, es este: el mundo intentó hacer de Juan Diego un nadie, y terminó convirtiéndose en el santo que le recuerda a México, generación tras generación, que los nadie son precisamente los que más miedo le dan al orgullo, porque cuando Dios los levanta, nadie puede fingir que no los vio. Así que cuando hoy la Iglesia mexicana lo venera, no lo hace solo porque vio algo,
Lo venera porque su vida entera fue un sí dicho con la garganta seca, un sí repetido a través del cansancio, un sí sostenido a pesar del desprecio. Lo venera porque fue testigo sin convertirse en dueño, porque fue puente sin cobrar peaje, porque sostuvo una historia que pudo haber sido enterrada por la burocracia y el cinismo, y aún así sobrevivió. Y si el rival, la incredulidad fría, la burla elegante, el control disfrazado, todavía existe hoy, Juan Diego lo sigue enfrentando, desde donde los humildes se vuelven invencibles, desde la memoria viva del pueblo, porque hay batallas que no se ganan con espada, se ganan con un hombre caminando, terco, con un ayate en las manos, sin saber que estaba cargando el corazón de un país,